Estos pobles se coneixen més per els apodos que per el nom propi. Jo no pertenec a la família dels estanquers. Mi nombre es Juan Alfonso Cebriá y vivo en Beniferri desde que nací. Y de una alquería que ahora, por desgracia, ya no existe. Beniferri se ha quedado en un pequeño cogollo cercado, haciendo una especie de U, por lo que es la Ronda Norte, que pasa por aquí por la parte derecha, la pista de Muz, y estamos ahí un poco encerrados de cara a Valencia. Somos una pedanía ahora mismo, ¿no? Pero yo siempre he considerado esto como un pueblo, para mí. Beniferri manté la seva pronunciació de poble i tots els habitants diguem que estem en el poble. Luego manté la seva identitat y es que entren al recinto que queda, están en el poble. Lo que es el casco, hablamos de lo que se conserva de la parte vieja de Beniferri, sí. Alrededor de unas 70 personas puede ser que iban. Justament així. Es van passar en totes les caravanes que volien comunicació per la porta de Serrans. Així hi havia un forn, així hi havia un estanc, i se quedaven així, perquè València tancava les portes de Serrans a les 10 de la nit. Y el que se quedaba fuera se quedaba a la lluna de Valencia. El 6 de febrero de 1872 acordaron que como Beniferri ya no es que estuviera una decadencia, sino que eran muchas viviendas separadas, decidieron que para tener un poquito más de apoyo anexionarse al Ayuntamiento de Valencia y tener más servicios o más prestaciones, por así decirlo. En relación con Valencia, pues por supuesto, pues a la hora de ir a trabajar, pues está cerquita, son 2 kilómetros y algo, aunque ahora ya no se aprecian. Antes sí que había una separación física de construcciones que estaba Beniferri, como bloque, que se dividía en diferentes grupitos, pero con Valencia tenías unos 2 kilómetros, pues que era todo huerta alrededor. De la plaça de l'Ajuntament hasta així, en cotxe, són 7 minuts. Estem en València, estem dins de València en comunicació i estem disfrutant de lo que no n'hi ha molta gent que pot disfrutar. Aparte es un contraste, vienes desde la pista de Muz o vienes desde las Cortes Valencianas, estamos rodeados de carreteras, pero excepto en algunas ocasiones, por el paso de mucho tráfico, no tienes esa sensación de estar rodeado de paso de vehículos y de coches. El que viene aquí es porque viene a Beniferri, porque estamos aislados. Yo quisiera pensar que no desaparecerá. Beniferri no desapareix, ni desapareix ni desapareixerà.